más que una presentación, acá lo que yo quiero que sea como una conversación, ¿ya? En donde yo voy hablando y ustedes en cualquier momento me pueden interrumpir con preguntas, con caso clínico, con comentarios, cualquier cosa, ¿ya? Y yo también voy preguntando a ustedes algunas cosas. Entonces, ¿sí? Entonces, la uveitis sabemos que es una de las causas más importantes de la pérdida visual en la edad laboral productiva. ¿Ya? Por eso es tan importante manejarlas bien, porque como sabemos, los pacientes dicen que la vista es el sentido más importante y más encima si está en edad laboral productiva, la secuela, si no recibe un buen tratamiento, o el impedimento es mayor. ¿Cómo podemos clasificar? ¿Por qué yo escucho como un sonido de vuelta? ¿Ustedes escuchan bien? Yo escucho bien, no escucho ningún eco. Ya, perfecto. Ya, entonces para estudiar, para diagnosticar y tratar la uveitis tenemos que clasificarla, ¿cierto? Existen muchos tipos de clasificación. La más ocupada es la anatómica, pero también se puede clasificar por etiología. Ahí están, por ejemplo, la uveitis infecciosa, la autoinmune, la tumorales, la traumática, etcétera, ¿cierto? Y también se puede clasificar por otros criterios, como por ejemplo por edad. ¿Qué uveitis es más frecuente en niños? ¿Qué uveitis es más frecuente en adultos jóvenes? ¿Y qué otra uveitis es más frecuente en edad ya como más adulta? Por ejemplo, ¿ustedes qué conocen de cada tipo de uveitis en cuanto a la edad? ¿Me pueden mencionar una, por ejemplo, en niños? Agi podría ser en niños, doctora, la más frecuente. ¿Cuál? La artritis idiopática juvenil. Perfecto. ¿Y una de adulto joven, por ejemplo? Eh, Puede ser la sistémica asociada a diabetes. Ya, sí, está perfecto eso, pero por ejemplo una típica que es bien frecuente, la HLA-B27, ¿cierto? Típico que afecta a adultos jóvenes, hombres jóvenes, ya con dolor de espalda de forma crónica. Bueno, siguiendo con la clasificación por criterios, también hay alguna uveitis que afecta más a sexo femenino, por ejemplo, la relacionada con enfermedades autoinmunes que afecta más a sexo femenino, y otra que son más de sexo masculino, como HLA-B27, ¿ya? A pesar de que es autoinmune también, pero es claramente más frecuente en hombres. También hay uveitis que afectan más por ejemplo, a raza blanca, otro más a raza pigmentada. Acá en Chile, en general, es bien como uniforme, no como Estados Unidos, que hay como diferencia de raza, así que acá es más o menos igual, ¿ya? Y también, bueno, forma de presentación, algunas son más de inicio más insidioso, otro de inicio más brusco, ¿ya? Entonces, dijimos que la clasificación anatómica es la más frecuente y la más utilizada. Y clasificamos la uveitis en anterior, intermedia, posterior y panuveitis, ¿ya? Dependiendo del segmento que afecte. Cuando hay una iritis, solamente hablamos de una uveitis anterior. Pero eso no significa que no tenga algún grado de inflamación en el vitrio. Un paciente con una uveitis anterior puede tener células vítreas por un fenómeno como de derrame, ¿cierto? Especialmente en estos pacientes con HLA-B27. Muchas veces uno encuentra algunas células vítreas, ¿ya? La uveitis intermedia es cuando afecta en el segmento después de iris, ¿cierto? Cuando hay una iridociclitis y el vitrio anterior. Por ejemplo, la iridociclitis heterocrómica de Fuchs, más que una uveitis anterior, ahí el sitio principal de inflamación es en el vitrio,
¿ya? Por eso es una uveitis intermedia, no una uveitis anterior. Y la uveitis posterior es cuando ya francamente hay una afectación de la coroide, ya como sitio primaria, ahí decimos que hay una coroiditis, o cuando hay una afectación en la retina, una retinitis, o cuando hay, en fondo, afectación tanto de la coroide como de la retina, dependiendo del sitio primario de la afección, puede ser corioretinitis o retinocoroiditis, ¿cierto? ¿Ya? Y también cuando hay afectación de la vasculatura retinal, tenemos una vasculitis retinal. Disculpe por la presentación en inglés, que es una presentación que yo hice en el fellow, ¿ya? La panuveitis es cuando ya hay afectación de los 3 segmentos. Ahora, hay algunos elementos que no clasifica, como por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que tiene una uveitis anterior con un edema macular? Para ustedes, ¿qué es eso? ¿Eso es una uveitis anterior o una uveitis posterior? A ver, Sigue ¿no? siendo una uveitis anterior, pero ¿Ya? con edema macular. Tiene que ¿Ya? tener compromiso de la retina de por sí, que propio de la retina para ser considerado una uveitis posterior como tal. Ya, claro, pero uno dice que, claro, la fobia también es parte de la retina, pero en este caso, claro, no participa en fondo ni el edema macular ni el tema de la neuritis óptica, ya cuando hay una afectación de la papila. Ese es como un pero de esta clasificación Zoom, porque no considera en fondo el tema de la papilitis. ¿Ya? Porque papilitis tampoco participa en la clasificación. Yo puedo tener un paciente con uveitis anterior con papilitis, ¿cierto? Puedo tener un paciente con una uveitis intermedia con papilitis, ¿ya? Porque en fondo no participa en la clasificación, es como un hallazgo. Bueno, cuando la uveitis se asocia a escleritis, tenemos la esclerouveitis, ¿ya? Eso se ve especialmente en los pacientes que tienen, por ejemplo, Wegener, ¿ya? Que puede tener una escleritis nodular o difusa anterior o una uveitis o, un paciente con una poliarteritis PAN, ¿cierto? Otra clasificación es cuando hay una uveitis con una queratitis. ¿Cuál es el ejemplo más típico de esta categoría? ¿Alguien sabe? La sífilis, doctora. Artritis reumatoide. La sífilis. Bueno, la sífilis en realidad, claro, puede en fondo imitar cualquier cosa, ya eso no vale. Artritis reumatoide. La artritis reumatoide, cierto, pero principalmente claro, la artritis reumatoide puede dar, claro, una queratitis, una inflamación corneal, generalmente marginal periférica, con una uveitis, ¿cierto? Ya, hay otro ejemplo que quiero que me digan. Herpes, ¿no? Herpes, exactamente, herpes. Herpes es muy frecuente, ¿ya? ¿Cierto? En la consulta diaria no llegan siempre pacientes con herpes. Y los pacientes, claro, con herpes, uveitis herpética, generalmente tiene algunas manifestaciones de queratitis. Y pueden dejar secuela también en la córnea, una cicatriz, ¿cierto? Una cicatriz estromal, una queratitis estromal profunda, ¿ya? Es un ejemplo típico de la queratouveitis. Perfecto, avancemos. Acá, bueno, hay un monito de lo que hablamos, ¿cierto? Cuando el compromiso es anterior, iritis, cuando el compromiso es entre iris y el vitrio anterior es la uveitis intermedia y todo lo posterior es uveitis posterior. Ya, entonces acá tenemos esta clasificación Zoom, estamos repasando, ¿cierto? Que en fondo es para describir mejor la uveitis y entender, ¿no? También entre los colegas, también para los trabajos de investigación y también para, en fondo, saber si el tratamiento que le estamos dando a los pacientes está teniendo éxito, ¿ya? Entonces,
en cuanto a la clasificación de la celularidad de la cámara anterior, tenemos el Tyndall, que decimos acá en Chile, ¿cierto? Que en fondo es una celularidad anterior, que cuando es 0 no hay célula, cuando es 0,5 es que contamos 1 a 5 células, y cuando es 1 plus, porque tenemos 6 a 15 células, y cuando es 2 plus, cuando tenemos 16 a 25 células, y de ahí para arriba ya, bueno, generalmente decimos que hay mucha inflamación, ¿cierto? Lo mismo para el FLAIR, que es la presencia de proteínas, ¿cierto? Cuando no hay, es 0, y cuando hay muy poquito y no está dificultando en fondo la imagen de nuestro examen biomicroscópico, es 1 plus, y cuando ya vemos un poquito más, pero todavía no dificulta el detalle de iris ni de cristalino, es 2 plus, pero cuando ya vemos el iris y lente y el cristalino más como hazy, más como borroso, 3 plus, ¿ya? Lo mismo que la clasificación de la inflamación vítrea, ¿ya? Cuando es 0 es que vemos todo claro. Cuando es 0,5 o traza es porque vemos una célula, 2 células, ¿cierto? Poquitas células. Y cuando es 1 plus es porque vemos unas pocas células, pero en realidad no alcanza a dificultar la visualización ni de la vasculatura retinal ni de nervio óptico. Y cuando tenemos 2 plus es cuando hay, se ve un poquito más borroso, pero todavía alcanzamos a ver toda la estructura. Y cuando es 3 plus, ahí ya nos vemos bien la vasculatura retinal, pero todavía vemos el nervio óptico. Cuando es 4 plus, ahí ya hay una opacidad franca, donde no nos dejan ver prácticamente el fondo, ¿ya? Acá en esta foto estamos entre 3 y 4. Ya. Entonces acá volvemos a la definición, lo que hablamos. La uveitis anterior es cuando el grado de mayor inflamación está en la cámara anterior, pero puede tener un poquito de derrame para posterior. Y la uveitis intermedia es cuando el sitio de mayor concentración de célula inflamatoria está en el vitreous anterior, pero ahí también podríamos tener una uveitis anterior, ¿ya? Y la uveitis posterior, acá es lo que hablamos, cuando el sitio primario de inflamación está en la coroide o está en la retina. Acá vemos algunos signos de la inflamación. La primera foto, a ver, vamos a regresar un poco. Cuando tenemos inflamación de la cámara anterior, Tyndall, se ve poco, y esta foto es cuando hay una inflamación vítrea, y el hipopion también es otro signo de la inflamación de la cámara anterior. ¿Qué enfermedades tiene hipopion? ¿Ustedes saben de alguna? ¿O puede presentar con hipopion? Bechet, doctora. Bechet, sí, ¿qué más? HLA-27 también. HLA-B27, claro. De hecho, ¿ustedes han visto algún paciente con HLA-B27 positivo con hipopion? ¿Aló? Sí, creo que sí, pero no me acuerdo bien, doctor. Pero sí, o sea, es un hipopion así muy marcado, ojo rojo intenso. Exacto. Bien agudo. Bien agudo, es una uveitis que grita, ¿no? Que grita para el tratamiento. Y muchas veces en esos pacientes uno le da el tratamiento corticoidal cada una hora, cada media hora, no es suficiente, ¿ya? Porque la inflamación es tal que dejó en fondo esta célula inflamatoria, macrófago, todo ahí como hipopion. Muchas veces esos pacientes necesitan una inyección de corticoide regional, ¿ya? Digamos que es una subtenoniana en este caso, y responde súper bien al tratamiento regional. Y acá tenemos dos tipos de precipitado querático. Tenemos este precipitado que es más fino,
¿cierto? Generalmente se ubica en este triángulo de Adler por la circulación del humor acuoso, predominantemente en el triángulo inferior, ¿ya? También tenemos algunas enfermedades que tiene la distribución de precipitado querático no granulomatoso, que es como más difuso. ¿Cuál es como la enfermedad más típica que tiene esa distribución? ¿Alguien sabe? ¿Aló? ¿Ya? Un precipitado querático como fino, estrellado, difuso por todas las córneas. Ah, sí, una heterocrómica de Fuchs, ¿no? Exactamente, esa es como la típica, que es como muy, muy difusa por todas las córneas, ¿ya? La Fuchs. La característica de o sea, esto es como en general, cuando hay una uveitis que tiene un precipitado querático fino, no granulomatoso, la manifestación clínica generalmente es muy aguda, ¿ya? Con mucho dolor, mucha fotofobia, un ojo rojo profundo. En cambio, cuando los pacientes que tienen un precipitado querático más granulomatoso, generalmente tiene unas clínicas más insidiosas, ya no tiene tanto dolor, lleva un tiempo y el ojo no tan rojo. Claro, eso no es 100% así, es en términos general. Por ejemplo, ¿en qué cuadro tenemos unos precipitados queráticos que son granulomatosos y que pueden tener un cuadro agudo también, una presentación clínica muy aguda? Una uveitis que es muy frecuente en nuestro medio. ¿Alguien sabe? Como por ejemplo toxoplasmosis. ¿Han visto pacientes con toxoplasmosis? ¿Ya? Los pacientes con toxoplasmosis que no estén solamente con uveitis posterior, sino con una panuveitis, generalmente tiene precipitado querático granulomatoso, pero es un cuadro bien agudo. Los pacientes tienen harta fotofobia, harto dolor, ojo bien rojo, ¿ya? Por el otro lado, un paciente con TB, por ejemplo, puede tener precipitado querático grueso, granulomatoso, pero el ojo en realidad no tan rojo, lleva un tiempo con eso, o con sarcoidosis, por ejemplo. Doc, una consulta. Dígame. Pero, entonces, ¿el toxoplasma es más común que de una uveitis posterior, una uveitis anterior o una panuveitis, o todas son igual de frecuentes, en verdad? Es que puede presentar en todas esas presentaciones, es como una entidad muy versátil, ¿no? Ahora, en solamente uveitis anterior no es tan frecuente. Lo que más he visto, y lo que más está descrito en la literatura es uveitis posterior, ¿ya? Donde se ve esta vitreitis intensa junto con una lesión retinocoroidal, así blanquecina, bien delimitada. Ese es como el cuadro típico, como el farol en niebla, ¿no? Ahora, también panuveitis es bien frecuente, especialmente en los pacientes que están inmunosuprimidos. Por ejemplo, con VIH, pacientes que están trasplantados, pacientes que están con terapia inmunosupresora. En esos casos, la toxoplasmosis se puede presentar así multifocal, múltiple foco de corioretinitis y con inflamación anterior, vítreo, posterior, más bien panuveitis. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ok, avanzando. Los nódulos. ¿Ya? Los nódulos, bueno, es un cúmulo de células inflamatorias, ¿cierto? Cuando se presenta en el estroma iridiano periférico, decimos nódulo de Busaka, y cuando está en el margen de la pupila, decimos que es un nódulo de Keppe, ¿ya?
Cuando hay nódulo de Keppe, sabemos que el paciente o ha tenido antecedentes de sinequia o se puede sinequiar con más facilidad, ¿ya? Entonces, es un signo que en fondo nos dice que tenemos que dar una terapia antiinflamatoria intensa, ¿ya? IFEMA, ¿ya? En la uveitis se puede ver IFEMA, especialmente asociado a estos casos que están descritos. No son muchas entidades que dan IFEMA, pero estos sí. Por ejemplo, una uveitis herpética puede dar IFEMA, ¿ya? Una Fuchs, una iridociclitis heterocrómica de Fuchs también puede dar IFEMA. Yo no he visto un caso de Fuchs con IFEMA. La iridociclitis por gonorrea, que ya cada vez menos frecuente, trauma, por supuesto, un paciente con uveitis con trauma puede tener IFEMA, o algunos pacientes con gran cantidad de neovascularización en el segmento anterior, por ejemplo, un síndrome isquémico ocular, un paciente muy, muy diabético que está lleno de neovasos en el segmento anterior puede sangrar, o que tengas algún tumor iridiano vascularizado, o preguntar ya dirigidamente por un xantogranuloma juvenil. Ese paciente también puede sangrar, ¿ya? Es como, en fondo, recordar, cuando está revisando paciente, recordar esta causa y buscarla de forma dirigida. La uveitis anterior ocupa 51% de todos los casos de uveitis, es lo más frecuente que uno ve en la clínica diaria, ¿cierto? Es tanto en niños como en adultos, es lo más frecuente, y 80% de la uveitis anterior es no infecciosa, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes de este grupo de causas no infecciosas? Idiopática, cuando uno ya estudia, pide los exámenes y no encuentra ninguna causa específica, o este grupo de enfermedades que es espondiloartropatía seronegativa, y ahí agrupa varias enfermedades, como por ejemplo espondilitis anquilosante HLA-27 negativo, ¿cierto? La artritis reactiva o la artritis psoriática. Y también está esta enfermedad que ustedes mencionaron, que es la artritis idiopática juvenil, que es la causa más frecuente de la uveitis anterior en niños, ¿ya? Y de las causas infecciosas, de los 20%, la más común de la uveitis anterior es una uveitis viral, ¿ya? Acá puede ser herpética, por herpes tipo 1, tipo 2, por varicela zoster, por citomegalovirus, uveitis anterior por citomegalovirus, ¿ya? Por Epstein-Barr. Y otra causa puede ser por enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Behçet, Fuchs, bueno, sífilis, tuberculosis, estos son grandes imitadores, salen todas las causas y en todos los estudios uno lo trata de buscar. Sarcoidosis, síndrome enmascarado, ¿ya? Acá tenemos un monito de un estudio del hospital donde yo me formé. Ellos hicieron un estudio de las causas y acá volvemos a encontrar que la causa idiopática es la más frecuente. Ya. Entonces, ¿cuándo deberíamos estudiar una uveitis anterior? Bueno, en la práctica, en teoría, cuando hay una clínica severa en la presentación, ¿cierto? Cuando una uveitis muy intensa, cuando los casos son muy recurrentes en el tiempo, o cuando hay casos de sospecha de una enfermedad sistémica. Eso pasa generalmente cuando hay una uveitis bilateral. Los casos que requieren un tratamiento agresivo, que con tratamiento tópico, regional, no responde muy bien y uno tiene que escalar en fondo ya un tratamiento sistémico con corticoides o con inmunosupresores. En esos casos uno ya también estudia esta uveitis anterior. Y los estudios más comunes que uno pide, ¿cierto? Además de hemograma, perfil bioquímico, que uno siempre pide, está esta HLA-27, ¿ya? Y el Mantux es el PPD,
¿ya? FTA-ABS para descartar sífilis siempre, y sarcoidosis, enzima convertidora de angiotensina, que es para descartar sarcoidosis, ¿ya? Y si uno sospecha un poco más la causa autoinmune, uno ya ahí pide ANA, factor reumatoideo, ANCA-P, ANCA-C, complemento, y ahí ya ENA ya se, en fondo, amplía un poquito la batería, ¿ya? Ahora, en la práctica, yo en general le pido a, incluso si es una uveitis anterior en primer episodio, yo igual le pido los exámenes básicos, ¿ya? Yo le pido hemograma, perfil bioquímico, VIH y BDRL. Esos son como los exámenes típicos que le pido. Ya ahora, dependiendo de la clínica en donde en fondo uno sospecha que sea una HLA-B27 o herpes, o una sospecha, no sé, más sarcoidosis, ahí dependiendo de eso uno va pidiendo un poquito más, ¿ya? Tratamiento de la uveitis anterior es con corticoides tópicos, ¿cierto? Y con midriáticos. Ahí uno puede elegir entre midracil, ciclogil, atropina, ¿ya? Para una uveitis anterior que como primera consulta, sin secuela, generalmente dejo ciclogil, ¿ya? Pero yo recibo también en mi consulta muchos pacientes que ya están tratados de otros lados, ya llevan meses con esta uveitis y viene con muchas sinequias, entonces yo dejo muchas veces atropina también, ¿ya? El gran temor de la atropina es que se sinequia en midriasis, ¿cierto? Pero eso no pasa en realidad en la práctica, porque uno cuando da una terapia midriática, uno siempre trata de controlar la inflamación. Entonces, en fondo ahí no ocurre este fenómeno de midriasis, o sea, una atropinización sinequiada, ¿ya? Bueno, cuando hay escleritis, ¿ya? Uno parte el tratamiento con AINES, ¿ya? No con corticoide, con AINES, porque muchas escleritis, especialmente la difusa anterior, responde muy bien a AINES, ¿ya? Entonces ahí uno parte el escalón de tratamiento con AINES. Si responde bien, nos quedamos ahí, observamos paciente, y si no, ahí tratamos de escalar, ¿ya? Porque acá en la uveitis, en el manejo, uno siempre también tiene que pensar por la calidad de vida de los pacientes, porque los medicamentos, los inmunosupresores, no están tampoco libres de efectos adversos, ¿ya? Entonces, siempre ir a un tratamiento escalonado. Y cuando hay una uveitis anterior asociada a un edema macular importante y que no cede al tratamiento tópico, ahí uno le agrega una inyección subtenoniana de triamcinolona y andan los pacientes espectacular, ¿ya? A mí me encantan los tratamientos regionales, especialmente cuando el paciente tiene una uveitis unilateral, ¿ya? Yo siempre la ocupo antes de escalar a un tratamiento sistémico, ¿ya? En caso de corticoide sistémico y inmunosupresor se usa rara vez. Generalmente uno controla bien la uveitis anterior con el tratamiento tópico. Doctora, en general la subtenoniana la pone en pabellón o en la consulta. En pabellón. Ya. En pabellón, sí, en pabellón. Y hay varias rutas de la inyección subtenoniana. Está la ruta clásica, la clásica que es en fondo por superior, metiéndose por el espacio subtenoniano, por el superior y hacia bien atrás hasta llegar casi la mácula, como a la altura de la mácula, ¿cierto? Usando una jeringa de 3 cc, porque ahí uno inyecta un cc de triamcinolona, un cc completo, y usando una aguja también grande, una aguja de peribulbar, que es 25G, casi 1 pulgada. Entonces uno llega casi en el sitio de la mácula, ¿ya? Para, en fondo, que difunde mejor el medicamento. Ya, esa ocupo yo, que es la ruta subtenoniana clásica. Pero existen varias otras rutas, entre ellos la
la inferior, que ahí se usa como cuando uno coloca una perivulvar para la vitrectomía. Es igual que la perivulvar. Hay estudios que dicen que entre la ruta clásica y la ruta alternativa, entre comillas, no hay diferencia en cuanto a la eficacia. Pero yo prefiero, fondo por un tema mecánico, quizá geográfico, yo prefiero la ruta clásica, porque yo encuentro que actúa mejor, entrega el medicamento bien atrás, en la vecindad del mismo sitio donde quiero que actúe. ¿Ya? Eso. Doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. ¿Cada cuánto controlan los pacientes con uveitis anterior? Generalmente yo las veo, claro, cuando yo hago un buen tratamiento, yo las veo una vez a la semana, las primeras 2 veces, o sea, pero cuando ya cede la uveitis, uno ve que claramente baja la inflamación en 2 escalones, ¿cierto?, de grado de Tyndall. Ahí le dejo un tratamiento de disminución escalonada de corticoides, lo veo en 2-3 semanas. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Pasamos a la uveitis posterior. Es la segunda causa más frecuente de uveitis, ya después de la uveitis anterior. Ocupa 19% de todas las causas de uveitis, ¿ya? Lo más común acá es la causa infecciosa, que es la toxoplasmosis. En nuestro medio también es así, ya un 25 a 40% de la uveitis posterior. Y la clínica clásica es la que yo describí recién, esta faroles, niebla. Ahí uno, cuando ves eso, uno lo primero que piensa es toxoplasmosis. Ahora, puede tener presentaciones atípicas, ya no siempre se ve la lesión retinocoroidal o corioretinal, ¿cierto? No siempre se ve así. A veces puede presentarse solamente con vitreitis, y hay veces también puede presentarse con lesiones en la fovea, así como un punteado en la fovea, muy parecido a puntos blancos evanescentes. Y también a veces puede presentarse vasculitis con vitreitis, ¿ya? Esas presentaciones son mucho menos frecuentes, pero sí puede estar, ¿ya? Cuando uno ve eso, uno también pide los exámenes serológicos y uno ve que sí, la causa es toxoplasmosis, ¿ya? Ahora, no siempre tampoco uno encuentra IgM positivo, porque hay veces que los pacientes están justo en este periodo de ventana donde el IgM todavía no se alcanza a elevar, y lo que encuentra es un aumento explosivo, un número así muy grande de IgG positivo. En ese caso también se considera que es una toxoplasmosis serológicamente positiva, ¿ya? ¿Ustedes han visto casos de toxoplasmosis? ¿Me pueden contar un poco? Sí. Nosotros con el Nico, de hecho, una paciente que estaba inmunosuprimida por un cáncer de mama. Y ¿Ya? claro, en verdad fue una presentación un poco atípica porque partió con una lesión corioretinal blanquecina, ¿Ya? como sin uveitis, sin inflamación de la cámara anterior. ¿Ya? Y al principio era como muy dudoso el diagnóstico porque en verdad no, solo era esa lesión, no tenía ninguna cicatriz de toxoplasma más, y tenía una lesión como en el as papillomacoide. ¿Ya? Y después, con el tiempo, ya empezó a evolucionar como con vitreitis, después evolucionó con un poco de Tyndall, como que fue toda una presentación así muy, muy larvada. De ¿Ya? hecho, como en verdad, primero la vimos en el San José, y como nadie sabía muy bien qué era, la llevamos a Salvador, y ahí vieron los doctores de UBIA, y nos dijeron, sí, en verdad es sugerente de toxo. Pero después de que llevaba como un mes de que había evolucionado con más inflamación y con más vitreitis. Perfecto. Y claro, ella no tenía IgM positiva, tenía IgG en altos títulos. Ya, ya. Que es como el caso que yo le estoy diciendo, que a veces, bueno, a veces hay pacientes así, hay pacientes que no tienen IgM positivo,
¿ya? Y no hay en realidad una explicación de por qué no, pero cuando tiene una IgG, una cero conversión de IgG muy grande, claro, uno la considera positivo igual. Sí. ¿Y respondió bien en tratamiento ese paciente? ¿Le tuvieron que dejar corticoides? Iba bien, le dejamos manejo para el toxoplasma y sí le dejamos corticoides, pero Ya. no. Ya. Y después, ¿La lesión dónde estaba ubicada? Perdón. después de lo que nos dijo el doctor de Salvador, fue que después de unas 2 semanas de tratamiento para toxoplasma le hiciéramos corticoides sistémicos como en dosis baja. Porque igual como ella estaba inmunosuprimida, era como todo muy con precaución. Sí. La lesión era como en el haz papilomacular. Ya. Haz papilomacular, pero no compromete la fobia, ¿o sí? Sí, según yo, sí, me parece que sí. No sé si el Nico se acuerda más, pero me parece que Le sí. pidieron así como más exámenes, una angiografía OCT, como para ver si tiene compromiso de la fobia, porque quizás... Si mal no me acuerdo, sí tiene, porque igual tiene una huesa visual súper mala. Veía así como movimiento de manos en ese ojo. Ya. Igual tengo las imágenes en algún lado, pero creo que sí tenía compromiso. No sé si el Nico se acuerda más. Ya. Quizás en ese caso yo habría preferido el tratamiento intravítrea, ¿ya? Uno por la ubicación de la lesión, porque está haz papilomacular y está muy cerca de la fobia, o no en la fobia misma. Lo otro es por el estado de inmunosupresión del paciente. Entonces yo en ese caso no sé si, claro, si utilizo lo corticoide, porque una inyección intravítrea de clindamicina más dexametasona, en fondo está indicado como para estos casos que son un poco atípicos, ¿cierto? Cuando el compromiso es multifocal, cuando está cerca de papila, de la fobia, cuando el paciente está inmunosuprimido o un paciente embarazada, que uno cuando trata de usar menos medicamento sistémico posible, ¿ya? Sí. Igual creo que anduvo bien. No sé, después el seguimiento lo hizo el Nico, así que, pero hasta donde yo me quedé había disminuido un poco la inflamación, había disminuido un poco la vitilitis y eso. ¿Y recuperó visión? Hasta donde yo me quedé, no. Ya, bueno, Nada. sí. No tan bien, entonces. Pero bueno, Vamos. sí, ese es como nuestro objetivo final, pero bueno, ya. A ver, la vasculitis retinal se presenta igual en más del 50% de todos los casos de uveitis posterior idiopática, ¿cierto? Y no siempre uno ve esta vasculitis florida, así con este envainamiento vascular, ¿cierto? Hay veces que de hecho yo diría que es como la presentación más frecuente, uno revisa el fondo de ojo y uno no ve envainamiento vascular, no ve lesiones retinales, no ve sudado, no ve sangre, pero tiene vitreitis, ¿cierto? Y uno le hace una angiografía y ahí se evidencia la vasculitis retinal, angiográfica, ¿ya? Eso pasa mucho en muchos pacientes. Y ahí también es una uveitis posterior. Y acá tenemos algunas fotos de signos de uveitis posterior. Retinitis, cuando hay compromiso de retina, solamente sin compromiso coroideo, pero generalmente hay una corioretinitis, ¿ya? Porque afecta generalmente la estructura adyacente. Esta puede ser un cuadro típico de citomegalovirus, ¿cierto? Una infección de citomegalovirus se presenta así con esta retinitis, con exudado, con este aspecto granular, como tipo pizza, ¿cierto? Con sangre, o coroiditis. La coroiditis se presenta en este síndrome de puntos blancos, que al final es un continuo, ¿ya? De muchas entidades, entre ellos están los puntos blancos evanescentes, la puntata interna, está AMPE,
la placoide posterior aguda multifocal, multifocal. Está la cepiginosa, está la coroiditis multifocal con panuveitis, la Azor y la epitelitis, ¿ya? Ahí hay como más o menos un continuo de síndromes con diferentes nombres. ¿Ya? Esta es como una manifestación típica de toxoplasmosis, ¿ya? Ahí prácticamente la lesión ya está inactiva, que tiene este borde ya pigmentado. Y la vasculitis retinal florida, como se ve acá, ¿cierto? Como esto puede ser un IRBAN también, puede ser una retinitis por citomegalovirus. Eso se ve poco, yo diría, ¿ya? Principalmente en los pacientes inmunosuprimidos, en etapa SIDA y hoy en día se ve poco, ¿ya? En pacientes hospitalizados se ve un poquito más. ¿Ya? Este signo de candle wax, que es típico en los pacientes con sarcoidosis, ¿ya? De envainamiento vascular, pero también se ve en otras enfermedades, como por ejemplo en Bartonella, también se pueden ver estos vasos así, ¿ya? Y la uveitis posterior con desprendimiento seroso, ¿ya? Que se ve como un pooling de líquido, ¿ya? Eso es típico de PKH, ¿ya? También se ve en los pacientes con sífilis, con una patología placoide posterior, también puede tener esto de R seroso. Entonces acá tenemos un listado de uveitis posterior con lesión corioretinal multifocal, ¿ya? Con célula vítrea y sin célula vítrea, ¿ya? Con célula vítrea, el birdshot, ¿ya? La coroiditis multifocal con panuveitis. ¿Han visto alguna paciente con coroiditis multifocal con panuveitis? ¿No? No. Ya lo van a ver, el cuadro es bien característico, ya se ven múltiples lesiones, así blanquecina, a veces llegan las etapas de cicatrices en toda la media periferia y periferia retinal. La oftalmía simpática y BKH. ¿Han visto BKH? BKH sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, BKH sí hemos visto, sobre todo con pacientes con la doctora Vega. Ya, perfecto. ¿Y la han visto en etapa aguda? Porque acuérdense que BKH, voy a hacer la presentación de BKH después también, pero tiene varias etapas, en la etapa prodrómica, etapa aguda, etapa crónica, recurrente. ¿En qué etapas han visto la BKH, por ejemplo? En la etapa aguda, doctora, sí. Porque el Ya. paciente hace poco había tenido como una sensación de resfrío, empezó con un desprendimiento bilateral y todavía no tenía secuelas. Desprendimiento seroso. Sí. Sí. ¿Y qué otra cosa tenía ese paciente? ¿Te acuerdas? Tenía desprendimiento solamente. Tenía desprendimiento seroso, pero tenía vitreitis, por ejemplo, tenía uveitis anterior. No, doctora, fue solamente un desprendimiento y empezó a ser bilateral. Entonces ahí la doctora pensó que era un BKH. Ya, ya. Sí, pues claro, ahí más bien uno habla de una enfermedad de arada, cuando no hay un compromiso tan sistémico y tan de los tres segmentos, ¿ya? Porque un cuadro, a ver, voy a detenerme un poquito acá porque BKH es una patología muy frecuente en nuestro medio, porque sabemos que afecta principalmente a raza pigmentada, ¿cierto? Y claro, es frecuente en Asia, en los afroamericanos y también en los latinos, es bien frecuente. Y generalmente los pacientes tienen un prodromo de tinnitus, alteraciones de la audición, un cefalea muy, muy intenso, ¿ya? Los pacientes te describen que tenía un dolor de cabeza que nunca ha experimentado, y después
empieza a experimentar baja visión. Y a veces los pacientes pueden consultar con una visión bien mala, cuenta dedo, porque hay un desprendimiento seroso masivo en ambos ojos y, y a veces tiene también presentaciones clínicas bien floridas con harto ojo rojo, fotofobia, ¿cierto? Y los signos de despigmentación generalmente no se presentan al principio, eso que sale en los libros, ¿cierto? Que la pérdida de pestaña, de la ceja, eso puede no presentar en el principio, pero es muy típico el tinnitus y cefalea, ¿ya? Chicos, vamos a tener que detenernos acá porque son las 8:20.